Saludos a todos los que nos están viendo en esta serie de videos. Hoy continuamos con la obra El retrato del colonizado de Albert Memmi. Esta obra es de la década de los 60, pero vamos a ver cómo aún tiene vigencia. Dentro del estudio vamos a hacer otros señalamientos de cosas que le indica que han cambiado y tal vez podemos hacer algunas críticas según nos avance el tiempo. Y en esta edición realmente hay dos obras, es el retrato del colonizado y el retrato del colonizador. Yo tengo aquí un escrito que yo hice, un pequeño ensayo, en el cual yo voy a estar leyendo solamente la introducción a modo de centrar las bases de lo que vamos a estar viendo en esta obra, para entonces entrar de lleno al retrato del colonizador, luego al retrato del colonizado y al final cómo esa relación se da y la interdependencia que existe entre ambas partes. Entonces, sin más, aquí les voy a leer rapidito en la introducción al ensayo. Es un ensayo bibliográfico sobre el retrato del colonizador para esta edición de 1969 de Albert Memmi. El retrato del colonizador, que pertenece, o mejor dicho, precede al retrato del colonizado, es una obra que vio por primera vez su publicación en el año 1966, cuando aún había luchas por independencia en el mundo, como lo era el caso de África del Norte. Es importante señalar que aún más de medio siglo después de la publicación de esta obra, existen relaciones de poder de la metrópoli sobre los colonizados, aunque ya no se les reconozca con este nombre de identificación a aquellos que colonizan. El momento del presente escrito, este ensayo yo lo hice aproximadamente hace unos 2 o 3 meses atrás, pues al momento de este escrito existen intentos neoimperialistas en busca de la perpetuidad de las relaciones metrópolis-colonia, imperios, países en vías de desarrollo. Y me atrevo a renombrar esta dinámica como relaciones potencias-territorios. No nos faltan estos ejemplos contemporáneos de perpetuidad del ejercicio imperial del poder. China, Taiwán, Estados Unidos de América, Puerto Rico, Ucrania, la región del Donbass, Donetsk y Lugansk, y en ocasiones el dominador se convierte en el dominado, Rusia, Ucrania. Debido a los procesos de globalización según se han manejado en la gran parte del siglo XX y lo que lleva el siglo XXI, para quien no ha estudiado estos problemas a profundidad, podría pasarles desapercibido la existencia de otras formas de relaciones metrópolis-colonia. Estas formas de intenciones de colonización se manifiestan en la forma de tratados económicos, como el acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, el IMEC, tratados militares internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, tratados de transferencia de tecnologías, como por ejemplo el acuerdo de la OMC sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, del acuerdo sobre los ADPIC, que prácticamente lo que hace es restringir la transferencia de tecnología entre países que entran en estos acuerdos. Un ejemplo, una manifestación de eso es lo que es el TEMEC entre México, Canadá y Estados Unidos. Dentro de esa unión, por decirlo así, de esos países, existe ese tipo de acuerdos de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual y reservas sobre las transferencias de tecnología. Por lo tanto, debido a eso, el país de México no puede recibir transferencia de tecnología, por ejemplo, de China o cualquier otro país que entienda a Estados Unidos como líder de su unión,
que es un potencial enemigo para los intereses de los Estados Unidos. Y por último, o lo más notorio, metrópolis conformadas ya no solo por un solo país, sino por un conjunto u organización de países que actúan como un imperio. Por ejemplo, la OTAN, la Unión Europea. Es por ello la importancia de estudiar más allá de los hechos notables propiamente y releer la literatura que formó la teoría de las relaciones culturales coloniales. Para dicho propósito, en el análisis crítico del tema, se ha escogido la obra de Albert Memmi. El tema central de la obra es el desarrollo de los rasgos característicos del colonizador ante la presencia del colonizado. Esto es descrito de forma cronológica como una descripción histórica que va recogiendo cómo se van dando las diferentes etapas para la formación de ese rostro del colonizador. Según el autor, su obra es una reflexión acerca de un fracaso aceptado, algo que resulta tan inconcluso y lleva entonces a nuestra propia reflexión sobre su postura mental. Que Meme utilizara dicha frase puede indicar que tal vez está queriéndose retratar como un colonizado ya en la última etapa del desarrollo de su rostro colonizado. O puede que sea una manifestación de aquel, conociendo la génesis de las relaciones coloniales, se puede ver desde fuera de ese paradigma del colonizado. Pero solo puede ver que su imagen seguirá siendo la del colonizado, sin importar cuán consciente se esté de esta situación. Entonces, la invitación a la reflexión de la obra en quien la estudia es: ¿se puede asumir el rol de colonizado voluntariamente? ¿Será que existe una realidad en que el colonizado pueda colonizarse para sobrellevar el peso de la opresión que ejerce el poder de la metrópolis? Y es en estas dos preguntas que vamos a basar la tesis de este video. ¿Realmente será posible que el colonizado propiamente se pueda colonizar? Claro está, esto estamos hablando en el sentido mental, de la colonización mental, no la colonización política o económica. Y esa primera tesis para mí es que sí, es posible que ese rol de colonizado, disculpen, no es posible que ese rol de colonizado se pueda asumir voluntariamente. Y voy a intentar probar esa tesis, porque a mi entender, aunque hayan personas que sí asuman las posturas, costumbres, pensamientos de los colonizadores, entiendo yo que siempre eso va a ser producto del ejercicio del poder. Siempre va a ser una asimilación del retrato de colonizado que le presenta el colonizador. Porque es un trabajo que existe desde el comienzo de la vida del ser humano, porque metafísicamente hablando, filosóficamente hablando, partiendo de lo que dice Enrique Dussel en las filosofías de la liberación, es que el ser humano es, o más bien nace de la madre. Entonces, no es algo del éter en el sentido abstracto. Y siendo ser humano, no puede existir una persona sin el entorno cultural. Entonces, a mayor o menor grado, independientemente según vamos yendo en nuestra evolución como individuo, todo pensamiento, aunque parezca nuevo, siempre va a estar cementado en un conocimiento previo.
Cuando se habla de estos temas, si podemos entonces transferir esa definición de que todos los seres humanos somos hijos de la cultura, que esas son exactamente las palabras de Enrique Dussel. O sea, la definición exacta que él da es que los seres humanos somos hijos de la cultura. Si lo transferimos a los estudios coloniales, entonces, cuando una persona se autoestructura y se identifica y asume el retrato del colonizador, prácticamente viene siendo un hijo del colonizador. Por lo tanto, por esa premisa es que yo creo que a esa primera pregunta, yo creo que no se puede asumir el rol de colonizado voluntariamente. En la segunda pregunta de la introducción, ¿será que existe una realidad en que el colonizado pueda colonizarse para sobrellevar el peso de la opresión que ejerce el poder de la metrópolis? En esta yo entiendo que sí. Aquí entonces yo pudiera referirme un poco a lo que es el ejercicio del sujeto y el poder. He mencionado bastantes veces a Michel Foucault y hay últimamente se cita mucho, a veces entiendo que la lectura que se hace de Foucault no es la correcta, pero yo creo que aquí hay un poco de lo que es el ejercicio del poder. Y cuando una persona entra a la autorrealización de su realidad como colonizado y hace una introspección sobre las posibilidades que existen dentro de esa estructura colonial, puede llegar a diferentes conclusiones, que es las que vamos a estar viendo. Y una de esas posibilidades es que, asumiéndose en su posición como colonizado y entendiendo, aquí es que entra el ejercicio del poder y el sujeto y el poder de Foucault, y entendiendo de que siempre existe un ejercicio de poder y a su vez entendiendo que no existe la libertad, decide crear su propia libertad dentro de la estructura del poder, colonizándose o asumiendo el retrato del colonizado que le presenta el colonizador. En otras palabras, cuando este tipo de individuos, de personas, piensan en lo que es la realidad de la relación colonial, entra en unas transformaciones que va desde la rebeldía, después va por otras etapas y pasa por la rebelión, y entonces está la última etapa, que es la de asimilación. Hay diferentes tipos de asimilación. Cuando llegan a esta etapa, estas personas ya han comprendido y han interiorizado que realmente siempre va a haber un ejercicio del poder y que el que no es el dominador, indudablemente no va a poder ser libre en referencia a ese dominador como dominado. Y eso pasa siempre, porque ese dominador, que es el que condiciona la libertad de ese dominado, siempre va a tener a su vez su dominador. Entonces, la persona A, que es el dominador de B y condiciona su libertad, va a tener otra persona C, que es el dominador de A. Y así siempre va a haber alguien que esté ejerciendo poder sobre otra persona. Cuando se llega a esa conciencia y se entiende esta realidad, pues se hace una adopción de ese retrato y se hace propio de la realidad de cada uno de esos individuos que entienden que la única forma de encontrar su libertad es teniendo una liberación o una descolonización mental. Pero esa descolonización mental que lleva a una liberación de conciencia
no necesariamente implica una liberación física. Por eso es que se llama decolonización mental. Porque es muy poco probable, por no decir imposible, que haya una liberación total física, pero sí se puede llegar a tener una liberación mental. Y eso, para ya ir de lleno con el libro y terminar con estas dos tesis que quería plantear, eso es lo que vamos a ver entonces en el próximo video, en el libro de Tiongo, Decolonizando la Mente. Y les recomiendo otro libro que no necesariamente es cultural, pero sí habla sobre este fenómeno de poder lograr uno liberarse mentalmente. Y es un libro excelente, se lo recomiendo a quien no lo haya leído y el que lo haya leído hace mucho tiempo, volverlo a leer. Y es un clásico sobre la liberación mental. Y es de Viktor Frankl. Se titula El hombre en busca de sentido, si no me equivoco. Creo que lo tengo por ahí. Ahora mismo tendría que... A ver si lo consigo para enseñárselo. Pero en ese libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, lo que trata es prácticamente eso, que no importa la situación en la que uno esté, uno puede adoptar la conciencia de que uno vive lo que vive porque uno acepta vivirlo, independientemente de lo que sea. Y ese libro narra lo ocurrido en los campos de concentración del imperio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. De ahí es que surge esto, porque él era psicólogo, como psicoanalista, él fue prisionero. Y entonces de ahí nace todo este concepto que fue su trabajo de vida hasta que fallece, de cómo él, estando en un campo de concentración, él nunca se sintió prisionero, a pesar de haber estado en esas condiciones. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a comenzar aquí con lo que dice Albert Memmi. Existe el colonial. O sea, existe lo colonial. Él comienza diciendo, se prodiga a los hombres, cuida a los enfermos y expande la cultura. En resumen, un noble aventurero, un pionero. Nadie cree más en la misión cultural y moral del colonizador. Por otra parte, basta con interrogar a los europeos, y aquí yo añado hoy día a los estadounidenses, de las colonias, cuáles son las razones que los han impulsado a expatriarse o sobre todo cuáles les han hecho persistir en su exilio. Entonces, prácticamente, en introducción, sin entrar mucho en detalle, ya sabemos que en la psiquis de los colonizadores siempre ellos se ven con esta imagen de los salvadores, de los desarrollistas, de los democráticos, las personas de avanzada. Eso es el comienzo de la imagen de ese retrato del colonizado. O sea, lo que vamos a estar viendo es como un retrato que uno va, si fuera una pintura, pues vamos a estar pintando, retratando esa imagen del colonizador. Entonces, antes de entrar de lleno en su función como colonizador, ya desde antes de él entrar en esa acción, pues ya esa es la mentalidad que va trayendo. Es un autoconvencimiento de su capacidad o superioridad, ya sea cultural, económica, política, moral o todas las anteriores. Lo esencial de la colonización no era ni el prestigio ni la bandera, ni la expansión cultural, ni inclusive la conducción administrativa y la salvación del cuerpo de funcionarios. Admitieron que podían conceder en todo
si el fondo, es decir, las ventajas económicas, permanecían a salvo. Aquí está hablando de las intenciones al principio, cuando comenzó las expediciones en la era de la modernidad, en la colonización de América, y es lo mismo que sucede hoy día. No existe ninguna aventura colonial, ninguna invasión de ningún país, ninguna guerra, si no hay un interés de por medio. Yo creo que ya por lo menos en cuanto a eso el mundo ha despertado bastante y se han dado cuenta de que toda pretensión de desarrollo, de bondad que pueda haber de un país que busca colonizar a otros, y obviamente haciéndolo por la fuerza, no puede representar en ningún sentido ningún respeto por la democracia o un avance para cualquier cultura. Entonces, esa es la primera parte de ese retrato. Luego entra en la etapa del usurpador. Entonces, este colonizador aparece así como doblemente injusto. Es un privilegiado y un privilegiado no legítimo. Es decir, un usurpador. Entonces, porque no es legítimo como privilegiado. ¿A qué se refiere Memi cuando él dice que es un usurpador y que realmente no es un privilegiado legítimo? Pues mira, prácticamente lo que sucede es que cuando comienza, eh, en mi entender de lo que se refiere Memi, cuando comienzan estos colonizadores, eh, iba a decir colonos, pero después vamos a ver la diferencia, que no es lo mismo, que hay diferentes etapas, si se dice colono, colonial, colonizador, uno se está refiriendo a diferentes manifestaciones de las personas según ellos se sientan en, eh, en relación con los colonizados. Pues esas personas son unos usurpadores porque esos privilegios de entrada no los tienen. Es decir, esos privilegios y ese sentido de superioridad o de todo lo que ya hemos dicho no es real. Hasta el momento, hasta esta etapa del proceso colonial, solamente existe en la psiquis del colonizado. Lo que sucede es que eventualmente, según se van haciendo el ejercicio del poder y ellos van construyendo ese retrato de ellos mismos y después van construyendo un retrato de las personas que ellos colonizan, se va transformando la realidad. Es como por ejemplo Hollywood, que no es una industria de películas, sino más bien es la mejor agencia de propaganda de ese gobierno. Pues ellos, y de Hollywood, ya yo creo que ya eso está hasta fuera de tiempo. Ahora mismo podemos hablar de las redes sociales con estos maravillosos influencers que están haciendo el trabajo de estas élites imperialistas y coloniales para mantener las masas distraídas y suprimir el potencial de desarrollo de los individuos y por lo tanto como uno, como lo que somos. Y ahí entran otras estrategias de división para crear conflictos entre nosotros. Entonces, ahí es el usurpador. Él está usurpando un supuesto poder y unos supuestos privilegios que realmente ellos no tienen. Si una persona viniera ahora, no tiene ningún privilegio, es un extranjero, es externo. ¿No? ¿Qué privilegios va a tener si acaba de llegar? Pero él usurpa ese supuesto privilegio para comenzar a trabajar en la psique de los que coloniza. ¿Ve? Porque muchas veces es como también dicen, en inglés dicen, fíngelo, lo que sea, finge hasta que lo logre. Es lo mismo, están fingiendo ser un tipo de persona para que eventualmente eso sea lo que se vea como la norma. Luego de ahí
se transforma en lo que es el pequeño colonizador. Antes de ver cómo estos tres descubrimientos, lucro, privilegio y usurpación, esos tres progresos de la conciencia del colonizador, van a dar forma a su rostro, lo que les dije. El rostro del colonizador, ese retrato, tiene tres pinceladas: lucro, privilegio y la usurpación. Entonces, para convenir en una terminología cómoda, distingamos entre lo que es el colonial, lo que es el colonizador y lo que es el colonialista. El colonial sería el europeo que vive en la colonia pero sin privilegios, cuyas condiciones de vida no serían superiores a las del colonizado, de categoría económica y social equivalente. Por temperamento o por convicción ética, lo colonial sería el europeo o estadounidense benevolente que no tendría frente al colonizado la actitud del colonizador. Y bien, digámoslos de golpe a pesar del aparente extremismo de la afirmación. El colonial, definido a sí mismo, no existe, pues todos los europeos de las colonias son privilegiados. No existe. En esta etapa del colonial, que como dice el autor, es cuando se está viviendo en el territorio subalterno, en esa colonia o territorio, y ellos no vienen con una pretensión de querer apropiarse o dominar. Y de hecho, en su estilo de vida y en lo que concierne a sus labores, son lo más cotidiano posible. Tienen sus trabajos como cualquier otra persona, tratan en lo posible de respetar la cultura, muchas veces buscan aprender sobre la cultura, el idioma, todas esas cosas. Eso se está viendo últimamente bastante. Pero aquí está el detalle, que el colonial definido a sí mismo no existe, pues todos los europeos de las colonias son privilegiados. No puede existir porque realmente no depende de que ellos se autodefinan como coloniales. Es lo que la realidad presenta. Y ahora mismo yo espero que esto se pueda ver en diferentes pueblos, porque esto es, y voy a hablar sobre eso, esto es de todo, todavía de toda América Latina. Pero en concreto, de mi experiencia, yo puedo hablar de acá en Puerto Rico. eh, Realmente no es posible que suceda esa autodeterminación del colonial como aquella persona que está en iguales términos, porque ya hay una construcción de colonización, ya hay una imagen de lo que es el colonizado y ya existe hasta cierto punto cierto respeto y otros cierta admiración por ello. Y entonces, por más que ellos intenten, siempre va a haber esa diferencia marcada por lo que es la relación entre individuos de la metrópolis e individuos de las colonias. Entonces, aquí lo podemos ver porque muchas veces, y ya puede ser económicamente, racialmente, por muchas cosas. Lo más clásico es personas que pueden venir y viven un tiempo en Puerto Rico porque tienen ciertos trabajos de tecnocracia, ¿verdad? De tecnología o cualquier cosa que les permita a ellos trabajar por el internet y venir a Puerto Rico a vivir. Y me río porque recién ayer, en estos días, se viralizó un video acá de personas hablando de Estados Unidos. No es la primera vez que vengan a Puerto Rico, porque esto es un paraíso fiscal donde pagan menos taxes y pueden hacer dinero, y obviamente ellos no viven donde vivimos muchas veces nosotros,
con todo lo que eso comprende. Y entonces, cuando esas personas vienen, ellos tienen cierta libertad que les confiere el poder hacer eso, que si de no ser así, no lo estarían haciendo. Entonces hay cierto condicionamiento porque no es tan fácil decir que una persona de la colonia, dentro de unas condiciones no favorables de vida, puedan salir a otro lugar y gozar de esas comodidades. A lo que me refiero es sencillo, es que si tú coges una persona hoy día, en promedio, a rasgos generales, si tú tomas una persona de Latinoamérica, que no sea una persona que goce de algún estatus social o económico, una persona trabajadora, y va a una metrópolis, el más cerca que donde todos vamos como latinoamericanos es a los Estados Unidos, pero bien pudiera ser otras metrópolis como España, Alemania, etcétera. El proceso de asimilación es fuerte, es duro, y tiene que luchar contra muchas cosas que va desde la xenofobia, desde el racismo, el aprovechamiento, la explotación laboral y muchas otras cosas. Y el proceso que se da es no solamente duro, sino que es una relación en el cual esa persona que va como colonizado a la metrópoli debe adaptarse y probablemente no tenga la opción, al menos por el momento, de retornar a un estatus en el cual no tenga que estar pasando ciertas vicisitudes. Ahora bien, por lo contrario, cuando tú tienes una persona de una metrópolis y ellos van a estos otros lugares subalternos, a los lugares del sur global, a estos lugares de la periferia, ahora hablando de Latinoamérica, la, ya ellos entran no en búsqueda de unos privilegios. Discúlpame, ya ellos tienen los privilegios, pero no van en búsqueda de necesariamente de mayor oportunidad, por lo general. Los que sí lo hacen, que vienen y hacen negocios en Latinoamérica, mm, ya vienen con el privilegio, porque si ellos están viniendo es porque ellos tienen un poder capital y unas ideas y una serie de cosas que les va a, a, a explotar el potencial de esos negocios en Latinoamérica. Pero no es como que vengan con manos vacías o con una desventaja a tratar de mejorar su estatus en los países de las periferias. Y a eso se refiere, o sea, que por el hecho de la realidad de cuanto al privilegio en la movilidad y la facilidad de poder moverse, ya con eso y teniendo la libertad de poder adaptar su vida a poder gozar de unos privilegios, porque si de no hacerlo nadie conscientemente, o entiendo yo, no se puede decir nunca ni decir los absolutos a veces son riesgosos, pero yo creo que lo normal es que un individuo no va a ir a un lugar o a una situación donde va a estar más incómodo, donde va a sufrir más. Y entonces es por eso que de ahí el colonial no se puede definir a sí mismo como colonial. Ok, seguimos. Lugares y puestos les estarán reservados de antemano. Los exámenes se tomarán en su lengua, ocasionando al colonizado dificultades que lo eliminarán. Siempre hay unos sentimientos de ser empático, y yo no creo, o sea, obviamente aquí yo no estoy hablando de la xenofobia, no podemos caer en eso, no podemos caer en el racismo, no podemos caer en el antisemitismo, pero hay una realidad de que eso que está hablando él en ese aspecto, así es como funciona. Es bien altamente probable que se busque a las personas de la colonia o de los países subalternos, buscar la manera de hacer accesible cualquier servicio y adaptar esa realidad a esas personas que llegan.
Pero no pasa lo mismo cuando uno va allá. O sea, y de experiencia, muchas personas, yo sé que han vivido eso. Si tú no hablas ese idioma, las personas no necesariamente van a tener la paciencia o esa empatía o las ganas de tratar de entenderte en tu idioma, español, el idioma que sea. Pero sucede al revés. Eh, claro está, no estoy diciendo que se deje de hacer porque eso es algo que es empatía, es ir más allá, porque yo, con lo que yo estoy tratando de llevar con esto es tratar de llevar un poco de esta información que no se habla, estos autores que no se estudian, estas obras que no se exponen de los estudios culturales, para estar despiertos. Pero yo en ningún momento, yo no creo en crear esas divisiones, porque realmente yo entiendo que todos somos, nuestra patria es el planeta Tierra. Y todos somos ciudadanos del planeta Tierra y del mundo, y muchas personas les molesta que diga eso. Y muchas personas a veces que tienden a ser bien religiosas les molesta eso. Yo creo que sí. Pero para que eso sea posible, eso nunca va a ser posible. O sea, nada más que estudiar la historia y la arqueología y las culturas para saber que eso no va a ser nunca posible mientras existe el ser humano. Eso es parte de nuestras debilidades y nuestras fallas como especie. Pero sí se pueden acortar esas brechas, se puede mejorar, se puede hacer más estable. Por ejemplo, el racismo existe, el racismo es real, pero ya se puede convivir con el racismo. No es como antes, aunque todavía hay un país que todavía siguen matando a personas diferentes porque vienen de otra nacionalidad o profesan otro credo o se ven diferentes. Pero sacando esos casos aislados de ese país, pues por lo general ya es un racismo eh, epistemológico, un racismo solapado que prácticamente se puede vivir, no es algo que es tan, nunca mejor dicho, letal como lo fue antes. Y a eso es lo que me gustaría ir inclinándome o llevando, y quería hacer ese paréntesis para que no se entienda de que yo estoy alentando a que las personas empiecen a tener un trato de desprecio o no tener deferencia con personas porque vengan de otro lugar, porque yo comparto mucho la filosofía libertaria y parte de la filosofía libertaria es que todo ser humano debe tener la libertad de moverse al país que quiera moverse cuando lo pretenda necesario, y las migraciones, contrario a lo que dicen muchas veces, son favorables para el desarrollo de los países y las naciones. Y eso no es una opinión simplemente mía. Si vamos a la historia y lo estudiamos, los países se han beneficiado de las migraciones más de los problemas que han traído, y si no, pregúntenle a la gran potencia que hay hoy día, que es el imperio y la nación más poderosa que ha logrado el poder más alto en el menos tiempo posible, en 200 y tantos años de su existencia como nación soberana, han logrado una hegemonía mundial, cosa que antes tomaban a los imperios siglos para poder llegar a ese estatus. Y una de las partes fundamentales para que eso se diera es que es un país que todavía no entiendo por qué el racismo es tan marcado y la xenofobia tan drástica, porque es un país que fue fundado y fue construido a base de las migraciones, y fueron esas personas los, los promotores y los beneficiarios del capital, en ese sentido del área del capitalismo, que se beneficiaron de poder utilizar a todas esas personas que venían en procesos migratorios para poder sacarle provecho a sus empresas y a sus desarrollos. Por lo tanto, yo no comprendo realmente a qué. Digo, sé las razones, no estoy diciendo que no sé por qué, pero se me hace difícil porque es totalmente absurdo y demuestra la ignorancia colectiva y la amnesia histórica que está presentando ese país hoy día. Entonces, ok, ese es el colonial. Del colonial al colonizador.
El colonial no existe porque no depende de la voluntad. Ahí ya eso yo le expliqué. Lo haya querido o no, es acogido como privilegiado por las instituciones, las costumbres y la gente de la colonia. También lo expliqué. Es por las personas de esos países subalternos, no necesariamente ellos buscan que los traten de esa forma. Pero en cuanto la empresa ha comenzado, ya no depende de él rechazar sus condiciones. Y aquí es que entra, que pasa del colonial al colonizador. Ya el colonizador es que cuando entra en ese trato preferencial de las personas, esa acogida y todas esas cosas, que comienza a ejercerlo a lo que fue a hacer en ese país subalterno, pues entonces ya no pueden dar marcha atrás, ya no se puede echar atrás. Ahora entonces tiene que continuar con asumiendo ese retrato, esa imagen que se ha ido creando. Ya no puede dar marcha atrás, porque no ha dependido de él. Entonces ya prácticamente se han dado las circunstancias, se le ha dado la acogida, esa persona fue a hacer lo que el plan que tenía de antemano, que por eso fue que se mudó a ese país, y entonces empieza la etapa de colonizador. Entonces, el colonizador de buena voluntad es ese colonizador que se niega. Dice Memi, pero sucede que aquel que no había querido ser sino un colonial, no se habitúa, en consecuencia, volverá a su país. Entonces, ese es aquel que no se transforma y que mantiene su mente colonial por los beneficios. Aquel otro que se niega a colonial es capaz de ver el rostro del colonizado. En otras palabras, existen dos escenarios aquí. El que se da cuenta y pues no cambia su mente y continúa. Y porque es así. Alguien tiene que hacerlo. Yo no tengo la culpa de haber nacido en tal país o no me voy a limitar a hacer mi potencial porque soy de ese país. Como diríamos en Puerto Rico, yo voy a tirar para adelante porque yo no tengo culpa de haber nacido en Estados Unidos, en Europa, y yo tengo que hacer mis cosas. Entonces, pues ese colonial, pues tiene eso claro en mente y continúa con su empresa. Eh, pero hay otro que entonces se niega y cuando existe esa negación, realmente comienza a ver el rostro de esos colonizados. Y entonces cuando sucede eso hay dos. Está el entonces que se vuelve un colonizador de buena voluntad o está el que se devuelve a su a su metrópoli. Entonces no se trata mira, rechazar la colonización es una cosa. Adoptar al colonizado y hacerse adoptar por él es otra cosa. Entonces, se admite en buena medida hoy en día que se puede ser, esperando la revolución, revolucionario y explotador. Son estas personas que se quedaron, saben lo que está sucediendo. Quisiera que cambiara, pero mientras tanto, pues yo continúo. No voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. Pero entonces, en estas dinámicas a veces que se dan, que se identifican como racismo, no son propiamente racismo. Este, el Memi dice que simplemente no se trata de racismo, sino de que no ha tenido, o sea, que ha tenido tiempo de darse cuenta de que la colonia no es una prolongación de la metrópoli. Y allí no está su casa. Y para terminar esta parte del colonizador, dice, ser de izquierda o de derecha no es solamente una manera de pensar, sino también y quizás sobre todo una forma de sentir y vivir. Aquí me voy a detener rapidito y voy a hacer un brinco todo este resto del capítulo 2 de la obra hasta el final, porque entonces él comienza a hablar de lo que son las naciones, las izquierdas y las derechas. Porque a mi entender, ya hoy día esos son conceptos caducos. O sea, ya están caducados esos conceptos, son conceptos ya que no me entiendo yo que no aplican. Primero que todo tenemos que ver de qué hablamos cuando hablamos de derecha e izquierda, de qué hablamos. Derecha e izquierdas culturales, derechas e izquierdas económicas, derechas e izquierdas políticas, conservadores versus progresistas, económica,
socialismo o neoliberalismo o capitalismo, culturalmente, aquellos que creen en la conservación pura de las culturas, o aquellos que creen en el progresismo y el promover la integración de las diferentes culturas. Entonces, para comenzar, cuando se habla de derecha y de izquierda hay que ver, porque una de las cosas que yo entiendo, que uno no se debería uno identificarse totalmente, porque toda postura tiene sus fallas y toda postura tiene sus cosas buenas. Y entonces cuando uno se adopta cuando uno adopta toda una filosofía de izquierda o de derecha, y le voy a explicar porque yo creo que esa ya no existe, pero si uno adopta una filosofía entera de izquierda o de derecha, en ese momento uno pierde la capacidad de poder analizar y pierde el alcance crítico de esos análisis. Toda persona que tenga unas afiliaciones ideológicas de cualquier tipo y cualquier aspecto debe ser capaz de poder criticar eso a lo que se está creyendo o apelando, y no caer en un dogmatismo de cualquier ideología, porque toda ideología tiene sus fallas. Es como los libros. Hay un filósofo que dice también, que dijo, que yo no creo que se deban tampoco dogmatizar eh, libros, obras, que muchas veces pues contienen esas ideologías, porque hay un filósofo que dice que él entiende que todo libro es una autobiografía, y es real. O sea, no se puede separar al hombre de el libro, del conocimiento, de la teoría. Eh, no, no, no de forma de que la personalidad de ese individuo condicione el contenido, pero sí entendiendo la influencia que puede haber tenido la realidad de ese individuo al escribir ese texto. Y entonces, ya con eso, tenemos que entender que hoy día los conceptos de izquierda y derecha deben estar claros para todo el mundo. Y si no se ha enterado, entérese. Y si usted ve a alguien que todavía esté dormido, infórmele que eso ya no existe. Yo creo que desde el 2020 hacia acá se produjo el desenmascarar. De hecho, fue un desenmascarar, se le quitó la máscara, pero al mismo tiempo se nos reveló el retrato de quién realmente eran los colonizadores. O sea, se quitó el velo, que eso es lo que es verdad. Cuando verdad, lo que significa que es la verdad, eh, etimológicamente hablando, que es verdad. Verdad lo que significa es desvelar, quitar el velo. Entonces, cuando nosotros vamos en busca de la verdad, lo que vamos es en búsqueda de quitar el velo de aquellas cosas que no nos permite ver la realidad por lo que es. Entonces, cuando se empieza a ver esa verdad, que se empieza a caer ese velo desde el año 2019 finales y todavía continúa, entonces ese desvelar nos permitió ver el verdadero rostro de lo que es el colonizador. Y entonces teníamos que habernos dado cuenta que estamos viviendo en un mundo que es de la tecnocracia y que se mueve tras el cartel de las farmacéuticas, por encima de los otros carteles que ya sabíamos del petróleo y un montón de cosas. Hay un cartel que está por encima de todo eso, que es el cartel de la farmacéutica. Hago un paréntesis y recuerden, porque voy a hacer una entrevista sobre este tema relacionado a la salud, para que ustedes vean cómo se orquestan estas otras cosas, porque hay que verlo todo el contexto y sería bueno ver esa parte de la salud para promover esa industria que es de la, ¿verdad? De la farmacéutica. Ahora bien,
Cuando se desvela la realidad y podemos ver el rostro de quién es el colonizador, realmente los colonizadores son una serie de oligarcas, de corporaciones, y que una vez fueron de cierto tipo, hoy en día están tomando el papel o el rol de oligarcas tecnocráticos, que son los que están moviendo los cordones del mundo como si fuéramos marionetas. Y entonces, por eso no se puede hablar de izquierda ni de derecha, porque las posturas de derecha e izquierda que se tradicionalmente se identificaban con posturas conservadoras y posturas más liberales, no son existentes. Toda la casta política y judicial, y muchas veces me atrevo yo a añadir dos más, que es la policial y la militar, pues todo eso en conjunto prácticamente son entes de promover esos poderes de los que verdaderamente gobiernan por encima de la política, que es los oligarcas que bajo un modelo neoliberal está promoviendo todo este desastre que estamos viviendo, porque todos los desastres que hemos estado viviendo, uno tras uno, hasta el último que se avecina ahora, que es una crisis alimentaria, son creados y son fabricados. El que crea que son cosas que se están surgiendo porque sí, pues no es real. No está despierto y nada más con ver el por qué se está comenzando una crisis alimentaria, están viendo que es a consecuencia de una guerra y unos movimientos que fueron provocados, activamente provocados desde el año 2014, son consecuencia de estos mismos oligarcas comprando tierras para tener el control de las comidas, pero ellos llevan años ya haciendo eso y haciendo mutaciones genéticas a los alimentos. Entonces, hay que entender ya que realmente, si se pudiera hablar de algo parecido a izquierda y derecha, se puede hablar de globalismo y nacionalismo. Eso sí, todavía yo creo que existe, y es de las personas que creen más en lo que es esta idea de globalización, no en el contexto que ya nos tenemos, que nosotros ya conocemos, sino en una globalización de un gobierno mundial que esté, eh, que sepa administrar los recursos y las libertades de los países de manera dependiente unos de otros. Y está la otra parte, que sería los nacionalismos, que son personas que creen que las naciones deben mantener su soberanía. Entonces, y yo creo que voy a tener que hacer otro video porque quiero terminar con esto, porque quiero llevar el libro, el texto del 60, a adaptarlo a hoy. Por eso hice ese brinco en todo ese capítulo para poderlo adaptar en la realidad de hoy. Y quiero terminar con este video y hacemos una segunda parte. Cuando se está hablando de lo que son los globalismos y los nacionalismos, hay que ver, y entonces aquí pueden verlo yo, yo voy a ver si consigo cuál es el nombre de ese autor, pero como quiera les voy a dejar abajo el link para un video del doctor dominicano Cristino del Castillo, que yo lo sigo muchísimo, cuando él habla de este tema, y mucho mejor que yo. Y es que ya se viene viendo de que ese modelo de globalización es un fracaso. Y era un fracaso desde el principio, desde el inicio. Se hizo caso omiso porque había unos intereses que iban a lucrarse de eso. Y cuando todo se desmoronara, no importaba porque ellos iban a poder obtener lo que ellos quisieran. Y ahí es que vamos, eso es lo que es el colonialismo. Entonces, por eso es que hay que ver las relaciones coloniales hoy día como ya no un país, sino organizaciones, grupos oligarcas, está el foro de Davos, está el foro económico mundial, está la OTAN, hay un montón
de diferentes organizaciones, más que de países. Si se dan cuenta, todas estas cosas no son países necesariamente, sino de capitales que se organizan para ello establecer una agenda, pero es que como son oligarcas, el único fin que puede salir de una unión así es incrementar ese capital, porque de eso se basan ellos. Ellos son personas que avanzan agendas políticas bajo el modelo neoliberal para lograr un incremento en el capital. Entonces, es obvio que el único fin es poderle sacar un beneficio a lo que ellos controlan para el incremento de su capital. Y eso es a lo que nos referíamos en las teorías coloniales, cuando Memi dice de que, disculpe, es que todavía no he llegado ahí, pero vamos a ver, que Memi dice que toda relación colonial tiene el fin de lucro, o sea, es de lucrarse. Por más que lo puedan dibujar y pintar y por más que las personas crean, no existe un bien nunca de un poder capital, colonial, perdón, de un poder colonial, de un imperio. O sea, el único fin es lucrarse. Cuando ya no se pueden lucrar más, o ceden el territorio a otro imperio, o lo independizan, le dan su independencia, o un montón de dinámicas, pero nunca un imperio, un país que esté ejerciendo un poder colonial. Y de nuevo, recordemos, esa es la teoría de país, pero ya estamos hablando no de país, sino de estos grupos que existen, es lucrarse. Cuando no se pueden lucrar, ya no es un negocio, no es beneficioso para ellos. Entonces ahí se acaba esa relación colonial. Hay que tener esto bien en claro y no creernos entonces de que estos poderes de control imperialista y estas organizaciones, todo lo que están haciendo es por el bien de nosotros, porque no es real. Y lo hemos visto en la teoría y lo podemos ver en la historia y ahora mismo lo estamos viendo en la práctica. Y entonces, voy a terminar con esto. No podemos hablar de izquierdas ni de derechas, sino de nacionalismos y globalismo. Al mismo tiempo que no podemos ya hablar hoy de países imperialistas, sino de organizaciones que ejercen el poder para beneficio de ellos, controlando a los subalternos mediante muchos mecanismos que existen. Voy a detener este video acá y entonces en la parte 2 culminamos con lo que viene siendo este retrato del colonizador y el retrato del colonizado, y todo esto lo vamos a estar viendo siempre a la luz de la actualidad y de los sucesos que estamos viviendo todos, y que deberíamos no dejarnos manipular por las divisiones, sino unirnos y buscar la forma de liberarnos primeramente como individuo mentalmente, hacer esa descolonización mental para esa liberación interna, y cuando estemos bien con nosotros mismos y nos podamos liberar y nos sintamos en ese estatus de conciencia plena, entonces transmitir eso y seguir uniéndonos y creciendo para nosotros crear nuestra propia realidad, nuestro propio retrato.